si doy al Señor no me va a faltar. Pero ¿por qué no me va a faltar? Y me vino en mente que tal vez pensemos o piense yo, voy a decir yo nomás porque posiblemente yo nomás lo pienso eso, que no me va a faltar porque tengo una tarjeta de crédito. Voy a dar, porque no me va a faltar, porque tengo una tarjeta de crédito donde voy a ir, no me va a faltar en casa nada. Pero realmente, hermano, ¿por qué no nos va a faltar si damos al Señor? Esa canción lo dice todo, porque Dios es grande, infinito, y Él está comprometido, dice, con nuestras necesidades. Y aún siendo Él tan grande que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, aún siendo tan grande que tiene que, dice, agacharse para mirar en el universo, ¿cuánto más tiene que agacharse para mirar la tierra? ¿Y cuánto más tiene que agacharse para mirarme a mí? Que dije y digo en el nombre del Señor, no me va a faltar, porque Dios es grande. Ese detalle, ese Dios tan singular, hermano, que siendo lo que es tan personal también, al punto de que dice, sus ojos están sobre los justos, sobre tu vida, sobre mi vida, en forma personal, particular. Y encima otra vez dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, hermanos, despojémonos de ese pensamiento que no nos va a faltar porque tenemos tarjeta de crédito. No nos va a faltar porque Dios es grande. Y Dios es mi proveedor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada. Es un desafío, hermanos. Porque muchas veces no doy justamente porque me va a faltar. Pienso que me va a faltar. Entonces, sin embargo, el desafío es que en algún momento yo decida dar, porque realmente creo, estoy convencido de que mi Dios es suficiente. Amén. Vamos a orar, hermanos, para compartir hoy nuestro tema. Nuestro tema de esta mañana es vamos adelante. Vamos adelante, que viene a ser el propósito de esta carta que este autor escribió a los hermanos de aquel tiempo, del año, ¿se acuerdan? 63, 67, más o menos después de Cristo, a hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles. Y vamos a entrar en un capítulo, hermanos, que es muy controversial. Este capítulo 6 de Hebreo, hermanos, ha generado, yo voy a tomar dos interpretaciones nomás, y la tercera, que es la que creo, estoy convencido, es la que el autor aquí está queriendo transmitir, o Dios a través de este escritor estaba queriendo transmitirle a aquellos hermanos en aquella época y a nosotros hoy. Entonces, vamos a orar y luego ya continuamos. Preparen sus Biblias en el capítulo 6, por favor. Aquí Benjamín también nos va a ayudar con la proyección del versículo. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos por este hermoso tiempo frío. Señor, nos disponemos a disfrutar de ello y ayúdanos a estar contentos, agradecidos. Que esta palabra tuya y este himno que nos hizo pensar en cuán grande eres, nos permita, Señor, elevar nuestros ojos, nuestra mirada más arriba de las circunstancias que estamos atravesando tal vez en estos días, en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, mismo aquí en la iglesia. Y nos permita ver, Señor, cuán privilegiados somos de tener al único Dios verdadero y eterno, aquel a quien podemos correr para que seamos levantados, Señor, si hubiéramos caído. Gracias, Padre, porque siendo tú tan grande, tan trascendente, dice tu palabra que también habitas con los quebrantados de espíritus y con los de humilde corazón. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser mansos y humildes como tu Hijo Jesús. Y háblanos en esta mañana del corazón, Señor. Aliéntanos, Señor. Danos ese aliento, ese ánimo
que estamos necesitando para seguir adelante en esta carrera que tú, Señor, nos llamas a correr tras aquella meta suprema, Señor, que es que cada día podamos conformarnos a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, y que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. A ti nos encomendamos, Señor, y nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer un poquitito más, hermanos, del versículo 1, pero vamos a concentrarnos en ese primer versículo. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Hasta ahí, hermanos, leemos este trecho, este párrafo, y vamos a concentrarnos un poco en el versículo 1. La primera interpretación que se le da, hermanos, que quiero comentarles, es que habla de creyentes caídos que han perdido su salvación. El versículo 6 dice ahí, ¿verdad? Y recayeron. Esa es una de las interpretaciones que se le da a este capítulo. Repito, que se le está escribiendo a creyentes que han caído y que han perdido su salvación. La otra interpretación es que estas caídas que aquí nosotros encontramos en Hebreos, ¿se acuerdan? Dejaban de congregarse, estaban con corazón incrédulo, alejándose de Dios, estaban retrocediendo, tenían el corazón endurecido, ¿se acuerdan? Varios. Y lo último que vimos es el infantilismo, creyentes que se estancaron en su crecimiento espiritual al punto de que, el autor los considera o los llama niños. Que estas caídas demuestran que estas personas nunca fueron salvos. Esa es la otra interpretación que se le da a este pasaje. Que si vos pecás, quiere decir que nunca luego fuiste salvo. Y que la otra es que si pecás, vos perdés tu salvación. Esas dos interpretaciones, hermanos, que de alguna manera distorsionan totalmente el propósito de esta carta, el propósito que el autor tuvo para escribir esta carta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a esos hermanos que estaban allí sufriendo en aquel tiempo. Bueno, ¿cuál sería entonces el propósito? Para recordar nada más, porque esto ya hemos dicho, nosotros venimos diciendo desde el principio, que el propósito, hermano, de esta carta era dar esperanza, seguridad. Miren, esperanza, seguridad. No sembrar dudas en aquellos receptores de esta carta que estaban mal. Estaban con las rodillas, dice, paralizadas, con los brazos caídos, ya dejaron de congregarse, algunos ya estaban volviendo otra vez a su antigua práctica judía. Miren, estaban en una situación crítica los hermanos. Y recuerden que había una persecución mucho peor de los judíos, los romanos, los emperadores empezaron a perseguir a los creyentes, a los cristianos. Hacían de ellos un espectáculo público, lanzándole en un circo lleno de gente, divirtiéndose al ver que los animales feroces los comían vivos.
Ese tipo de pruebas estaban pasando, hermanos, estos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, del autor de esta carta a los hebreos en aquel tiempo? Era dar esperanza, seguridad y animar a los creyentes a avanzar a pesar de las caídas. Repito, el propósito, hermanos, que nosotros vemos en esta carta es dar esperanza, dar seguridad al que es hijo de Dios, animar a los creyentes a avanzar a pesar de las caídas. Por eso el versículo 1 dice, miren lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Ese es, hermanos, un aliento, es una palabra que tiene mucho significado, y vamos a ver un poquitito hoy por qué tiene tanto significado esa palabra. Vamos adelante. Vamos adelante, dice, a la perfección. La palabra perfección, ya hemos visto, es la misma palabra que en el capítulo 5 se traduce como maduro. Vamos a la perfección, no está diciendo no es que seamos perfectos, impecables, sino más bien que crezcamos y que avancemos en la madurez espiritual. Quiero hacer un recordatorio en este punto. Quiero hacer un recordatorio acerca de nuestro libro que estamos estudiando. Lo primero es el tema principal. El tema principal del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, recuerdan, era la supremacía y suficiencia de Cristo. La supremacía y suficiencia de Cristo. Dice acá un pequeño resumen. Por ejemplo, lo primero que vimos es que Jesucristo era superior a los anteriores y a los posteriores, inclusive mensajeros de Dios. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice eso, que Dios nos habló de muchas maneras, pero que hoy Dios nos habla por el Hijo. La palabra viviente de Dios mismo es el que vino a acercarnos este mensaje. Entonces, el mensajero y el mensaje, hermanos, superior. Supremacía significa, hermanos, que algo o alguien es superior, está sobre todo. No hay nada que ni siquiera le alcance. Esa es la supremacía. Y la Hebreos presenta a Cristo como justamente superior a todo en este aspecto en cuanto al mensaje. En cuanto a los ángeles, el capítulo 1, versículos 5 al 14, y en otros pasajes ahí en hebreo, habla de que Cristo es superior a los ángeles. Que Cristo es superior a Moisés, en el capítulo 3, versículo 1 al 6 también presenta que el que está aquí es mucho de mayor dignidad que Moisés mismo. Porque para los hebreos Moisés era, ustedes saben, y Abraham eran patriarcas, profetas. Bueno, también vemos que era el sumo sacerdocio de Jesucristo es superior al de Aarón. Y así, hermanos, el libro de Hebreo va presentando a Cristo como el tema principal, específicamente su supremacía y su suficiencia. En cuanto, termino, que en Jesucristo hay un mejor y superior pacto, que en Jesucristo su sacrificio es mucho mejor que los sacrificios de los animales, porque los sacrificios de animales cubrían nada más el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. El sacrificio de los animales se tenía que hacer constantemente por los pecados. Cristo dice que una vez y para siempre se entregó por nosotros, para santificar para siempre a los que en arrepentimiento y fe creen en Él, se entregan en Él. Entonces, por terminar ese resumen, ahora también vimos o dije de que el tema principal no solamente es la supremacía da lugar a algo más que a la suficiencia. Recién cantamos un himno donde decía que Dios es suficiente, Cristo es suficiente para mí. Y eso, hermanos, también lo que Hebreos presenta en cuanto a Cristo, que Cristo es suficiente para la eterna salvación del pecador arrepentido y que ha creído. Y que Cristo es suficiente no solamente para esa eterna salvación, sino para que el salvo crezca en esta salvación, crezca hacia la madurez dentro de esta gracia, dentro de esta salvación. Cristo es suficiente. Por encima de las circunstancias, por encima de las realidades que estamos, o que estos hermanos estaban
pasando. Ese es entonces el tema principal de Hebreos. Es importante, hermanos, que tengamos siempre el tema principal y el propósito para que todo tenga sentido cuando leemos. Por eso es importante estudiar la Biblia. Para que yo pueda entender lo que Dios quiso decir, tengo que entrar y sumergirme con la ayuda del Espíritu Santo en oración y tratar de descubrir lo que Dios quiso decir. Y como muchas veces lo entendemos cuando sabemos, por ejemplo, quién lo hizo, quién escribió, cuando sabemos a quién le escribió, cuál fue la circunstancia en que estaban estas personas receptores de la carta. En 2 de Timoteo podemos entender toda esa urgencia con que Pablo escribía, porque estaba en Roma. Era su último encarcelamiento, a punto de ser muerto por el emperador Nerón. Y esos registros históricos nos ayudan a entender el porqué. Muchas de las expresiones del apóstol Pablo. Bueno, eso entre paréntesis, animarnos, hermanos, a estudiar la Biblia. Hoy una hermana me puso muy contento, me trajo su estudio de Maús terminado. Pero a la vez me puso muy triste porque no puedo irme, no tengo ese tiempo, hermanos, para ir a traer el nuevo. Y les pido oración que el Señor me ayude. Tengo una hermana que se ofreció, pero tengo que sentarme a ordenar que traer ese tiempo no estoy teniendo, hermanos. Así que os tendré, pero tengo que pillar cuál tiempo redimir para eso. Hay tiempo, hay que redimirnos. Bueno, entonces eso tengo que mejorar también. Hermanos, me puso muy contento, hermanos, porque estudiar la Biblia, hermanos, es una de las formas en que nosotros nos alimentamos para crecer. Recuerden que aquí, hermanos, el propósito de esta persona que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta, era animar a los hermanos a crecer, de modo que maduros pudieran discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces de esta manera hicimos ya un pequeño repaso del tema principal y del propósito del autor. Y estas dos interpretaciones, hermanos, imagínense, ¿quién nos peca? Que levante por la mano el que nos peca aquí. Yo solito lo peco. Se chaputo sin creer, hermano. Imagínense si por pecar voy a perder. Entonces quiere decir, hermanos, que Cristo no es suficiente. Su sacrificio en la cruz no terminó lo que era necesario. ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera es como un alfiler que va al corazón mismo del Evangelio? Si decimos que la salvación se pierde, Cristo no es suficiente, su sacrificio tampoco. El autor escribió a creyentes. Esto también es importante recordar, que el autor estaba escribiendo a creyentes inmaduros, estancados en su crecimiento y tentados inclusive, como ya dije hace rato, a volver a sus antiguas prácticas en el judaísmo. Y en el versículo 1, si podemos poner otra vez allí, si no está, dice justamente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La expresión, hermanos, vamos adelante, es un desafío muy grande que el autor a los hebreos estaba dando a los hermanos ahí. Vamos adelante es un desafío, hermanos. ¿A qué nos desafía o a qué desafiaba este aliento? A tratar de avanzar a un nuevo nivel, no quedarnos estancados, no quedarnos, hermanos, allí dormidos, porque no en los logros que estamos teniendo, o no quedarnos dormidos allí en los problemas que estamos teniendo. Y es lo que más ajusta a la realidad histórica de estos hermanos. Tenían tantas dificultades que en ese tiempo estaban teniendo estos efectos. Algunos dejaron de congregarse, otros estaban retrocediendo, otros se estaban alejando de Dios por un corazón incrédulo,
otros estaban teniendo ya un corazón endurecido, ¿recuerdan? Tenían las rodillas paralizadas, los brazos caídos, situaciones que todavía se sigue experimentando hoy día. Pero también le dice aquí, vamos adelante, pero hay dos cosas necesarias que en el mismo versículo vamos a encontrar. La primera, hermanos, es lo que dice ahí, dejando. La palabra dejando, hermanos, es un tipo de verbo que acompaña la acción del sujeto, pero es algo continuo, dejando. No es que una vez nomás se hace, hay que ir dejando, dice, los rudimentos de la doctrina. Y el otro, hermano, es no echando otra vez el fundamento. Y vamos a ver un poquitito por qué, dice el autor de los Hebreos, menciona estas dos condiciones, yo diría más bien estas dos necesidades. Si queremos crecer, si queremos avanzar, como dice él, vamos adelante. Si vamos a tomar este aliento del Señor para nuestra vida particular hoy, estas dos cosas son necesarias y vamos a ver por qué. Rudimento. La palabra rudimento, hermanos, indica las enseñanzas iniciales, los elementos del principio de algo. ¿Sí? En este caso, a las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Sí? Cuando dice entonces, dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina, dejando ya las enseñanzas súper necesarias, súper importantes, que es como aquel chico que no puede entrar directo al sexto grado, ¿verdad, hermano? Tiene que pasar por el inicial, preescolar, primer grado, y a medida que va entendiendo, aprendiendo, va avanzando en su preparación académica. Así mismo también el creyente. Y vamos a ver ahora lo otro, el fundamento. Dice, no echando otra vez el fundamento. Y esto tiene es muy obvio el propósito del autor al mencionar fundamento. La palabra fundamento, dice, es el uso de esta palabra, usa esta palabra queriendo indicar que el fundamento siempre se pone una vez nomás. El fundamento no se pone, eso nosotros conocemos. Yo por lo menos en mi poco conocimiento de la construcción sé que el fundamento se pone y después ya se construye encima y ya no hay más. Me recuerdo una vez me iba en un auto con mi patrón. Mi patrón era muy, ¿cómo se dice? Cachín, era bromista. Y pasaba así por un edificio, hermano, que no sé, 20, 30 pisos tenía. Y me dijo, y pensar que este edificio se echó todo, me dijo. Yo caí redondito. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué echó? No, y el arquitecto se olvidó de un martillo en el cimiento, me dijo un poco así, y se rió de mí. El arquitecto se olvidó de un martillo ahí en el cimiento y se tuvo que echar todo para recuperar el martillo, imagínense. Y ya, ¿cómo se rió? Porque es algo, hermano, gracioso pensar que un edificio se va a echar todo para mejorar o algo hacer, aunque hubo casos donde edificios muy antiguos que se quería recuperar, no quería que caiga, tuvieron que trabajar por el cimiento. Pero son muy esporádicos. Lo que aquí el autor a los hebreos quiere decir a los hermanos es que el fundamento se pone una sola vez. No podemos estar echando siempre el fundamento. El fundamento se pone y ya se empieza a construir. Y se tiene que poner un buen fundamento. ¿Sí? Hablando entonces para entender por qué estas dos necesidades. La primera, si quiero avanzar, tengo que dejar los rudimentos, las enseñanzas primarias. Eso que en el discipulado se me enseñó, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué tal, Antonio? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás meditando, hermano, en tu Biblia? ¿Qué tal está tu estudio bíblico? ¿Qué tal estás, hermano, en cuanto a memorizar versículos? Y yo les digo, y ahí estoy, es famoso, ahí estoy, hago. Esta semana leíste, no, todavía no tuve tiempo. Hermano, estoy ahí en las primeras enseñanzas, no estoy avanzando. Avanzar, o sea, dejar los rudimentos, dejando los rudimentos, significa que es algo que yo ya estoy practicando, que es algo propio ya de mi vida cristiana, porque entiendo, hermanos, que necesito cultivar una relación personal con Dios
al buscar diariamente su rostro a través de estas actividades. Y hay algo, hermano, que nos cuesta mucho, me cuesta mucho y nos cuesta mucho, que es la disciplina. Esto demanda disciplina. Miren, yo me convierto al Señor teniendo muchas actividades. Y lo primero que se me enseña, más actividad. Tengo que tener tiempo para leer, tiempo para orar, tiempo para meditar, tiempo para memorizar, tiempo para estudiar, tiempo para venir a la iglesia. Que es parte del elemental, inicial, principal, de principio, para que yo crezca, para que yo avance. Dejar los rudimentos, hermano, es que estoy entendiendo cuán importante es para mi vida. Cuando Jesucristo dice en el capítulo 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. Cuando dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Ahí está diciendo lo elemental, los primeros pasos de una vida cristiana, que está tratando de avanzar. Y en cuanto al fundamento, ya también, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo, el apóstol Pablo le dice a los hermanos allí de esa ciudad acerca de que Cristo es el único fundamento. Capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese una vez nomás se pone, hermano. Y si vos no tenés a Cristo en tu vida como el Señor y el Salvador de tu vida, hermanos, estás construyendo sobre arena tu casa, tu vida cristiana. Tal vez te bautizaste o haces todo lo que un cristiano hace, pero sin Cristo no es nada de eso. Y Cristo es el fundamento, se pone una sola vez. Después también Efesios 2:20 nos habla de que el Señor Jesucristo, Efesios capítulo 2, versículo 20, utilizó a los apóstoles para levantar sobre el fundamento que es Cristo, sobre Él mismo. Miren lo que dice el 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles, que Él preparó para luego de Él, estos apóstoles, ir poniendo las primeras piedras sobre el fundamento. Y luego cada uno edifica, hermanos. Ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, eso es lo que dice. Y después cada uno sobreedifica, hermanos, sobre este fundamento. Por eso la iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene que, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo en forma personal tengo que perseverar, hermano. La base son esenciales, pero para avanzar debo dejarlas. Y dejar las bases, dejar los rudimentos, hermano, significa que ya es algo propio de mi vida cristiana. ¿Me entienden? No es, hermano, que yo ya quiero predicar acá, yo no leo, yo no oro, yo no medito. Muchos queremos, hermano. Queremos apurar el proceso. Pero el proceso habla, hermano, de que no puedo entrar al sexto grado si no pasé por el preescolar, por el primer grado, segundo grado y avanzar, ¿verdad? Y eso es lo que aquí está diciendo. Examinate un poco, hermano, y yo también, cómo estoy en mi comunión personal con Dios, que es lo primero que me enseñaron a mí hace 32 años. Y hace 32 años, hermano, después de 32 años, mejor dicho, después de 32 años, sigue siendo tan fundamental en mi vida. Yo, hermano, empiezo a desconectarme de mi Dios y empiezo a complicarme completito. Y creo que podemos dar fe de eso todos. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, pudiendo estar aquí, y así, hermano, nos vamos desconectando y se complica. Decía, uno tiene que elegir su dificultad. Sin Dios, hermano, hay muchas dificultades. Con Dios hay muchas dificultades, pero uno elige sus dificultades. Yo, hermano, entiendo, y le pido a Dios que me ayude a elegir tener dificultades con Dios. ¿Entienden? Porque igual no lo voy a tener, pero sin Dios, hermano. Y muchas veces el creyente se desconecta de su Dios. No es que deja los rudimentos, deja de practicar los rudimentos y tenemos que volver a empezar. O tiene que volver a empezar. Y
Hermanos, aunque las bases son esenciales e importantes, pero para avanzar debemos dejar atrás estas cosas primarias como algo que ya estamos, gracias a Dios, entendiendo y procurando practicar. El fundamento es importantísimo, primordial, porque un edificio no se puede levantar sin un buen fundamento. Pero hermanos, recordemos, el fundamento se pone una vez nomás. ¿Por qué estar repitiendo en ese punto? Andiga, tú ya Pablo dice algo similar en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Transmite este mismo pensamiento. Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos míos, o hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y ahí está el pensamiento: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, esforzándome a lo que está delante, prosigo a la meta. Quiere avanzar Pablo, pero sabe y entiende que para eso tiene que dejarlo de atrás, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí está la idea. Tal vez, hermanos, el contexto esté hablando de otras situaciones, aparte de lo que ya estamos mencionando. Pero la idea es eso, hermano, que yo deje ya esto, que ya le dé ya una importancia y un lugar en mi vida al punto de que ahora estoy ya como para avanzar. Vamos adelante. Pero para que yo vaya hacia adelante tengo que tener una buena base. ¿Está bien? El fundamento es importantísimo entonces. Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la madurez, pero se enfoca y algo importante, se esfuerza, está extendiéndome, hermanos. Si, no me recuerdo bien si en la NBI o en la NTV transmite la idea de un esfuerzo. Porque extenderse, hermano, inclusive si vos te extendés de más, podés romper tu pantalón, extender tu pierna de más, ¿verdad? Pero podés extender lo máximo posible para avanzar de una manera en que no te perjudique todavía. Hermanos, para extenderme tiene que haber un esfuerzo. No es fácil. Hay dificultades, sí, hay dificultades, como dije. Pero nosotros decidimos, hermanos, que nuestras dificultades sean con Dios. Y eso es lo mejor. Eso es lo que aquí le está diciendo este autor a los hermanos. Vamos adelante, con dificultades, pero es lo mejor. Ahora, necesitamos, hermanos, enfocarnos y esforzarnos hacia la meta. Muy bien. Esta palabra, vamos adelante, quiero también ahora comentar un poco. Es una palabra ferómesa. Ferómesa es la palabra. Es una palabra las personas de aquel tiempo era muy conocida. ¿Por qué? Porque es una palabra que se utilizaba en los Juegos Olímpicos, que ya en aquel tiempo, hermanos, se practicaba, se inició y se practicaba. Ahora, la diferencia, hermanos, de lo que era el Juego Olímpico en aquellos tiempos, le da el énfasis y la importancia a esta palabra ferómesa. ¿Por qué, hermano? Porque se elegían atletas bien preparados para llevar la antorcha sagrada. Y realmente era sagrada porque ellos adoraban eso. Y era tan importante que el atleta que llevaba la antorcha, ustedes verán en los Juegos Olímpicos, siempre todavía se sigue practicando, hay atletas que llevan el fuego, ¿verdad? Pero hoy día tal vez ya no tenga esa connotación, pero en aquel entonces, hermanos, era demasiado serio eso. ¿Por qué? Porque el atleta tenía que llegar hasta su relevo. Sí o sí tenía que llegar hasta su relevo, y el relevo tenía que ir así hasta llegar al lugar donde se iba a dar inicio a las Olimpiadas, y ahí se encendía. Ya había, hermanos, dice en aquel entonces, algo que nosotros conocemos hoy día como un espejo cóncavo, algo que hace de que las luces se concentren y sean mucho más. Y para ellos eso era una adoración a su Dios. Y si ese fuego, hermano, no llegaba a ese punto donde se iba a iniciar los Juegos Olímpicos, hermanos, ellos estaban convencidos de que ese año iba a ser caótico para ellos. Algunos iban a morir. Entonces, hermano, había veces que el atleta era tan largo el camino que tenía que transitar o correr para llegar al relevo, que había veces que se cansaba y se caía
el atleta. Y la palabra que utilizaba todo el público ahí que se asustaba porque si el atleta no se levantaba más, estaban en problemas reales. Ellos creían, hermanos, que ese año iba a ser un desastre, entonces ellos le gritaban esta palabra. Ferómesa. Porque esa palabra significa, vamos, levántate, seguí adelante, vamos, levántate. Tiene un significado muy profundo esta palabra. Y esta palabra utiliza el autor a los hebreos porque él sabía que esta gente entendía lo que significaba, vamos adelante. Entonces, esta palabra, hermanos, tiene esa profundidad. La palabra vamos adelante para nosotros viene de Dios mismo. Y es tan importante, hermanos, que el creyente no se estanque. Que el creyente, si se cae, se levanta para seguir adelante. Porque dice el Señor mismo, hermanos, que Jesucristo es suficiente. Jesucristo es supremo. Por eso es que el autor se esfuerza tanto, inclusive en el contexto judío, trata de presentar a Jesucristo como el mayor, porque esta gente quería volver a las prácticas judaicas, que ya no tenían razón de ser, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino, ya está, ya hizo su trabajo. Y su trabajo, su obra, hermanos, es suficiente para vos y para mí. Dios en esta mañana, hermanos, nos alienta a avanzar. Ahora, seguro, hermanos, que como yo, alguno de ustedes podrá decir, pues yo estoy en pecado, yo caí, yo pequé, yo fui infiel a mi Dios, desleal a mi Dios. Con mi pecado yo ofendí a mi Dios, porque todas esas cosas son verdades. El pecado sigue ofendiendo a Dios. El pecado sigue, hermanos, cortando mi comunión tan necesaria con mi Dios. Pero, hermanos, Cristo es suficiente para que el creyente, el Hijo de Dios que ha caído, sea perdonado, sea levantado, hermanos, y siga la carrera. Miren Proverbios capítulo 24, versículo 16, la primera parte. Proverbios capítulo 24, versículo 16, la primera parte. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más el impío cae y ya no se levanta. Esa es la diferencia entre vos, hijo de Dios, y una persona que no le tiene a Cristo. Esa es la dificultad en tu vida que se diferencia de la dificultad en la vida de uno que no le tiene a Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos dificultades, pero con Cristo, con Dios. Y si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y el otro pasaje, hermano, en el cual me voy a quedar, en el capítulo 18, versículo 10. 18:10. Miren lo que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Y saben quién es para nosotros nuestra torre fuerte? ¿Quién es Jehová para vos y para mí? Es Cristo, el supremo, el suficiente. No hay creyente, hermanos, que se quede postrado o caído. Si corre como este justo a Jehová, al Señor, al Salvador, es Cristo, será levantado. Eso es seguro. Lo único que vos y yo tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Dice, confiadamente, en plena certidumbre de fe. Y Él, como el gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, en Él vamos a encontrar perdón. En Él hay perdón. El perdón ya está ahí. En Él hay restauración. En Él hay limpieza. Hermanos, la carrera no se llega a la meta, hermanos, no cayéndonos. Esa es la realidad. Lo ideal es no caerse, pero no hay creyente que no caiga. Primera de Juan capítulo 2 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no caigan. Eso es lo ideal. Pero el Señor sabe y se compadece de nosotros. Pero si hubierais pecado, tenemos a Jesucristo el justo.
el que está intercediendo por vos y por mí delante del Padre. Y que en Él tengo, hermanos, en su amor, en su gracia, la oportunidad de volver a levantarme y seguir adelante. Eso es el propósito de esta carta para estos hermanos en aquel tiempo y para nosotros en este día. Jesucristo es torre fuerte, hermanos, para nosotros. Un lugar seguro, un lugar donde aquel que va sí o sí va a ser levantado. Porque Él es la roca, hermanos, que en un momento difícil puede elevarnos seguro. Puede elevarnos y tenernos allí equilibrados en medio de la tormenta. Cristo, el Señor Jesucristo, el Supremo, el Suficiente, es para nosotros aquel refugio, aquel torre fuerte que puede y quiere levantarnos las veces que nos caemos. El que llega a la meta no es un atleta que nos haya caído, sino que es un atleta que se cayó y se volvió a levantar y seguir corriendo. No hay atleta, hermanos. Me viene en mente aquel atleta que se preparó tanto, hermanos, para correr y que su papá estaba en la gradería y faltando muy poco para llegar a la meta sufrió una lesión muy grave que hizo que su pierna, creo que era izquierda, se quedó inmovilizado y apenas lo caminaba y su papá de la grada, cómo le alentaba. O sea, antes le decía algo parecido a la ferómetra, pero le decía que él siga, que no se quede. De repente veía que le pasaban los otros porque él estaba llegando primero y le pasaba y en un momento dado dijo, ¿para qué yo voy a avanzar más? Ya estoy en el último lugar. Y su papá de la gradería que le decía, y su papá lo que le infundía ese aliento para seguir. Pero en un momento dado miró otra vez porque no escuchó más la voz de su papá y no le encontró más a su papá. Y dijo, bueno, ni mi papá ya no va a gritar, ya acá me quedo, ya no podía lo más realmente. De repente nomás sintió un brazo en su hombro y era su papá. Y que se acercó y le dijo, vamos, hijo, vamos. Pero papá, ¿para qué si soy último? ¿Para qué voy a llegar más? No, hijo, vamos, hijo. Y te explico cuando lleguemos. Y llegaron a la meta y le dice su papá, hoy vos sos para mí un ganador. ¿Por qué? Porque venciste al desánimo. Porque el desánimo es uno de los adversarios que más el enemigo usa, hermanos, para que nos quedemos ahí caídos. Y nos olvidemos que tenemos al Supremo, al Suficiente, con nosotros y en nosotros para decirnos, vamos, Antonio, adelante. ¿Cuál es tu pecado? Yo morí. ¿Quién te acusa? Nadie te puede acusar, porque yo morí y resucité para justificarte, para perdonarte, para limpiarte, levantarte y seguir adelante. Acá, hermano, lo que el Señor nos anima, nos alienta a seguir adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.